Quiero que venga conmigo a Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Deuteronomio 28, capítulo 13. ¿A quién le gusta tirarse en paracaídas? ¿O quién hizo parapente? Yo tengo familia que lo hace. ¿Pero a quién le gustaría saltar de un paracaídas, un parapente? A los jóvenes levantan las manos. Los más grandes, no sé. Bueno, quiero decirte que eso te va a dar una visión totalmente diferente a la que estás acostumbrado a caminar diariamente. Eso es lo que quiero tratar de transmitirte hoy acerca de esta palabra. Entonces, vuela por encima de las circunstancias. Vuela por encima de las circunstancias. Bueno, la palabra la habíamos compartido, la estábamos leyendo, Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente. Esta es la palabra que quiero volver a compartir. Estarás encima, estarás por arriba. Esa palabra encima, por arriba. Sobre el poder, con el poder de Dios. Estaremos viendo por el poder de Dios. Amén. Dice así, y estarás por encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Demos un buen aplauso entonces, en reverencia a la palabra de Dios, como siempre lo hacemos. Amén. La versión internacional dice, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca por detrás, te pondrá a la cabeza. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mandó, y que lo obedezcas con cuidado. Eso dice la versión internacional basada en el mismo texto que hemos estado leyendo. Ahora, quiero contarte una historia muy linda que puede ilustrarnos muy bien esta palabra que hemos declarado. Un granjero un día iba caminando y encuentra cerca de su campo un pichón de águila. Y este granjero decide llevárselo a su casa y no tenía lugar donde ponerlo. Dice, no, lo voy a poner en el gallinero. Así que puso un pichón de águila en su gallinero. Y este pichón de águila comenzó a crecer entre los pollos. Y crecía. Y ese granjero observaba, estaba muy atento al comportamiento que tenía este pichón de águila. Y empezó a ver que no se comportaba como un águila, se comportaba como un pollo. Y le llamó la atención, porque en vez de gritar, el águila grita, tiene un grito. Este pichón piaba, piu, piu, piaba. Tenía los movimientos parecidos a las gallinas. Y claro, estaba ahí muy juntos, muy amalgamados con los pollos. Empezó a ver que con las patitas escarbaba la tierra y con su pico comía los gusanos, como hacen las gallinas, sin ofender a ningún hincha de River. Y picaba, y picaba. Y ahí estaba. Y escarbaba la tierra. Le llamaba la atención.
Movía sus alas como la gallina. No voy a hacer ese ejemplo. Movía sus alas como la gallina, pero nunca intentó volar. Nunca intentó volar. Habían pasado años. Un día ya había crecido este pichón, ya se había transformado, estaba pasando a ser ya un águila. Y se le dio a ese pichón, a ese águila, mirar el cielo. Levantó la cabeza del gallinero y cuando mira hacia el cielo ve pasar una tremenda ave. Y que se quedó observando esa ave y desplegaba sus alas que medían aproximadamente 4 metros de envergadura. Y pasaba sobre la cabeza ahí del gallinero. Y ese aguilucho le pregunta a una de las gallinas más ancianas del lugar qué era lo que estaba pasando por su cabeza. ¿Qué era eso? Y la gallina vieja le dijo: es un águila. Ah, son bellísimas. Ellas están en las alturas. Son sorprendentes. Viven muchos años. Son tremendas. Son magníficas. Pero lo mira a él y le dice: pero tú jamás podrás hacer lo mismo que ella, porque nosotros no somos iguales a ella. Nosotros somos pollos. Y sabe que cuenta la historia que ese aguilucho, en potencia de ser águila, murió sin saber lo que era volar. Y quiero hacerte esta narración para que nos demos cuenta que si no entendemos el propósito de la fe, jamás conoceremos el propósito por el cual hemos sido llamados. Yo no sé cuántos creen ustedes a la fe, pero tu fe fue diseñada para estar por encima de las circunstancias y no debajo. Cuando nos quedamos bajo las circunstancias que nos rodean, comenzamos a tener problemas. Comenzamos a vernos de una manera errónea. El mundo quiere que nos veamos como el mundo es, pero nosotros no somos como este mundo. Aunque militamos en él, andamos en él, no pertenecemos a él. Tenemos una mente diferente, un espíritu diferente y una mirada diferente. ¿Usted lo cree? Entonces déle un buen aplauso al Señor. Que nada ni nadie te detenga. Porque los que vivimos por fe, ha sido cambiada nuestra naturaleza. ¿Sabe qué dice Romanos 12:2? Que nadie te detenga. Porque a los que vivimos por fe, ha sido cambiada, ¿qué? Nuestra naturaleza. ¿Usted tiene naturaleza de pollo o de águila? Le hago esa pregunta. Esa es la diferencia. Nuestra manera de pensar y de cómo nos vemos. Romanos 12, capítulo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustaría que le digas al que está a tu lado: naciste para volar muy alto, no para piar como un pollo. No naciste para estar en un gallinero. Nacimos para contemplar los cielos. Nacimos con un propósito de Dios. Amén. La pregunta que quiero hacer: ¿en qué lugar vas a colocar tu fe?
¿En qué lugar? ¿Arriba o abajo de las circunstancias? ¿En qué lugar voy a colocar mi fe? ¿En las alturas o abajo? Guiado simplemente por circunstancias adversas. Cuando encontramos con una mirada baja, empezamos a entender que no podemos salir de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Generalmente la gente que se encuentra bajo circunstancias difíciles, muchas veces lo que les pasa es que no puede sacar la cabeza y mirar hacia arriba. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere ayudar. Que en momentos difíciles tenemos que sacar nuestra mirada hacia arriba. Tenemos que mirar a la palabra de Dios. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer diaria. Porque el enemigo quiere hacernos sentir que no hemos nacido para hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero compartirte, porque cuando las circunstancias son difíciles, una prueba económica, a veces los desafíos importantes de la vida, un problema personal, quizás una enfermedad, pero un problema personal. El viernes lo tuvimos nosotros con la pastora. Le dieron un medicamento que ella no sabía, le dieron un medicamento mal y le atacó el sistema nervioso. Y eso era lo que le pasaba, no podía controlar su cuerpo y se asustó muchísimo. Pero el Señor es el primero en nosotros. Y hablábamos a la noche y compartíamos. Anoche estuve orando hasta las 4 de la mañana. Ella no ha perdido la fe, no hemos perdido la fe. Por eso es tan importante que podamos mantenernos en quién es para nosotros el que nos da la victoria. Mantenernos en quiénes somos, quién es nuestro Señor. Entonces te decía, un problema personal, quizás una enfermedad o una pandemia mundial. ¿Dónde colocaremos la fe? Quizás usted me diga, pastor, usted está hablando de fe y suspendió 2 reuniones. Pero yo no suspendí 2 reuniones por falta de fe. Suspendimos las reuniones de todos estos dos servicios de los viernes y en la semana por una cuestión de prevención, pero no por falta de fe. Porque usted se va de este lugar lleno de fe y se va de este lugar a contaminar a otros en el camino de la fe. Así que Satanás se agarre. Ahora, ¿dónde está colocando esta gente su fe en esta pandemia mundial? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor dice, recuerden que yo he vencido al mundo. Siempre va a haber aflicción. El secreto es que tú siempre te creas lo que eres, un águila. Que te creas que eres una nueva naturaleza, y ese es el motivo y del motor por el cual nosotros hablamos y vivimos. Amén. Me compartía en la semana el hermano Juan San Pietro. Me compartía algo, yo le pregunté cómo iba su trabajo y me dijo, pastor, ¿cómo está la gente? La gente está tremendamente loca, el mundo está agitado, pero yo pensé que pasaba solamente en Buenos Aires o pasaba en otras partes del mundo, pero en el negocio donde estoy la gente está arrasando, parece que se está haciendo un búnker de mercadería porque se piensa que viene el fin del mundo. Las góndolas se han vaciado. Es algo sorprendente ver a la gente asustada, peleando por insumos, comprando mercadería que le han remarcado al doble, no importa, la compran. Es una cosa tremenda. Bueno, eso pasa en Argentina, ¿no? Se hace falta de agua porque
necesitamos agua, te la van a cobrar 3 veces más. No te van a ayudar. Es impresionante. Esto es algo que no debería pasar, ¿no? Pero los creyentes, por ejemplo, no estamos exentos de este problema mundial. No estamos exentos. Porque todo esto nos está afectando. Pero sí podemos colocar la fe en el lugar correcto. Estar ubicados en el lugar correcto, estar por encima. Nuestro corazón tiene que estar, diga conmigo, por encima de la situación que está viviendo esta ciudad, por encima de la situación que vive el país, por encima de la situación que vive este mundo. Amén. Y ese es el corazón que tenemos que tener. El mal tiempo, mis hermanos, me ministraba el Señor, llega para todos. Para todos. La lluvia, los vientos, la tormenta, los ríos, dice la palabra del Señor, golpearon la casa. Golpean la casa. Tanto del que la tiene en la roca como el que está, que dice la palabra del Señor, como el que la hizo en la arena. La diferencia que el que la hizo en la roca puso por encima su fe de la situación. Los vientos van a venir. La diferencia que cuando pasen esos vientos, cuando pasen esas tormentas, la prueba te sacará a una vida mucho mayor. Amén. La prueba hará que puedas conquistar de una manera diferente. La prueba hará y confirmará en qué lugar has puesto tu fe. Amén. El gran problema no es el mismo problema en sí, no. El gran problema que enfrenta el creyente es dónde posiciona su fe. Ese es el gran problema que está enfrentando el creyente. ¿Dónde está su fe en tiempos violentos? ¿Dónde está su fe en tiempos de tormenta? Amén. Por eso que el diablo quiere limitarnos con una mentalidad carnal, con una mentalidad equivocada. Nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevos hay hoy en este lugar? Usted tiene una vista distinta. Usted tiene una perspectiva diferente porque el que opera en usted es la palabra de Dios. Amén. Así que tenemos una mentalidad distinta. No podemos tener una mentalidad carnal de miedo, de temores. Debemos mostrarle a esta sociedad, a este mundo, que tenemos una mentalidad de victoria. Y eso va a ser conforme donde usted sitúe su fe, donde usted coloque su fe. Amén. Así que vuelve a intentar volar. Yo no sé cuántos quisieron volar y quizás algún pollo le dijo, pero vos no sos para volar. Vos sos de los nuestros, vení, bajá un poquito. Bajá de las nubes. No, pero a mí me dijeron que ore de esta manera. Vení, vení. Vení que no va a pasar nada por más que ores. Quédate acá con nosotros. No. Usted nació para vivir en las alturas. Usted nació para ver cosas sobrenaturales. Amén. No nacimos para mirar el piso, sino para mirar las alturas. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí viene mi sustento, de ahí viene mi bendición, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Lo más importante que tenemos que saber es quiénes somos en Cristo. Amén. Usted tiene que saber que es más que vencedor. Amén. No importa lo que quiera venir, somos más que vencedores por aquel que nos llamó. Amén. Y si nos llamó, nos va a sostener hasta el último día de nuestra vida. Jesús nunca, jamás te abandonará. ¿Usted lo cree? Dele un buen aplauso entonces al Señor. Amén. Así que vamos a volar por encima.
de esa circunstancia. Me gustaría hacer eso, ¿no? Muy linda. 3 lugares donde podemos posicionar nuestra fe. 3 lugares donde podemos posicionar nuestra fe. Número 1. Caminando por debajo del problema. Caminando por debajo del problema. No podemos caminar como los pollos, sabiendo que somos águilas. Amén. Así que usted va a tener que saber quién es. El problema es que muchas veces los problemas nos tiran para abajo. Y estamos debajo de la situación, no arriba. Por eso que vuelvo a repetir, no podemos tener una mentalidad de gallinero. Cuando nuestra fe transita por debajo de la circunstancia, la fe no puede activarse. No puede activarse. Entonces la opresión de la situación en la cual estamos viviendo comienza a ir por encima de nuestra fe. Y es ahí cuando empezamos a debilitarnos espiritualmente, porque comienza a gobernar en nuestra alma, en nuestro espíritu, la tristeza, la derrota, la inseguridad. Comenzamos a ser inestables y todo es porque no podemos mirar el problema de una perspectiva diferente. Entonces es ahí cuando la cabeza la tenemos que sacar. Es ahí cuando tenemos que empezar a mirar de otra manera. No te dejes confundir por las circunstancias y los problemas. Satanás siempre te hablará que eres nacido, que has nacido para ser un pollo. Y sabe, Satanás siempre te recordará tu pasado. Siempre querrá que tu vieja vida salga a luz, para que siempre camines debajo de la circunstancia. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 31, al 33. Este era el pueblo de Dios, pero que tenía la vista muy corta. La vista muy corta. Y dice la palabra del Señor, Dios le había mandado conquistar la tierra, le había mandado a espiar la tierra, pero ellos vieron las circunstancias tan tremendas, aunque vieron la tierra llena de bendiciones, llena de frutos gigantes, una tierra que dice en la palabra fluía leche y miel. Pero en el momento de conquistarla, ellos no creyeron y se metieron debajo del problema. Vieron los gigantes que estaban en esa tierra, que eran los gigantes de Anac, y lo vieron tan grande que dijeron, somos como langostas, y se metieron ahí debajo. Dijeron, no vamos a poder vencerlos. El problema era mucho más grande que aún la tierra que estaban viendo, que era tremendamente exitosa, la tierra productiva. Y dice la palabra, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Usted cree que el problema que está viviendo es más fuerte que usted? Pero el problema tiene la particularidad de hacerle sentir que es más fuerte que usted y que lo vencerá. Esto es duro. Aún una enfermedad. Yo digo qué tremendo, a veces no nos ponemos en el cuerpo de aquellos que están pasando situaciones difíciles, como cáncer, tantas cosas. Y que el problema es tan fuerte en sus cuerpos, pero aún en su fe, ellos se ponen en una posición mucho más alta y logran vencerlo. Lo digo porque lo que le pasó a la pastora en estas últimas semanas que venía o que viene atravesando,
y que viene orando y creyendo y clamando y pidiendo para que Dios la libre de eso que estaba sintiendo en el cuerpo, pero cuando vemos el problema tan cerca, es como que el problema quiere vencerte y te dejas vencer por el problema, por la situación, por lo que sea. Pero el problema no es el problema en sí, porque Dios vence todo gigante. El secreto de esta palabra es que posicionemos nuestra fe por encima de lo que estamos pasando, por encima de la situación. En el nombre de Jesús, Él es más que vencedor. Y esta es una palabra para declararla en este tiempo que la Argentina está viviendo, el mundo está viviendo. Mi Jesús es más poderoso que ese coronavirus que está afectando la tierra. Es más poderoso que Satanás. Mi Dios es el Señor. Por eso quiero compartirte esta palabra. Pero ellos decían, ¿por qué es más fuerte que nosotros? Cuando eso pasa en el corazón del hombre, es porque el problema te ha vencido. Cuando eso sucede en tu corazón, te estás dejando vencer por el problema. Y a veces estas situaciones suceden. Quizás, como decíamos al principio, sea algo económico y te dejes vencer. No te va a vencer ese problema económico. Dios te va a dar la llave, Dios te va a dar la salida. Vas a salir a flote, Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Por eso es que es donde posicionemos nuestra fe. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos, dice la palabra, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Mire cómo miraron estos creyentes el problema, cómo miraron estos hijos de Israel ese problema, más grandes que ellos. Es tierra que traga a sus moradores y todo su pueblo. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son como hombres de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, me gusta esto, a nuestro parecer, es a tu parecer, no el parecer de Dios. Dios los gigantes los ve como langosta y vos a los gigantes, y vos te ves como langosta frente a los gigantes. Es a tu parecer que estás mirando el problema, pero no como lo mira Dios. Dios siempre ve el problema como una oportunidad para crecer. Siempre ve el problema en nosotros como una oportunidad para clamar por su presencia. Amén. Y dice, así le parecíamos a ellos. Por eso cuenta la historia que más adelante David se presenta ante las legiones que estaban enfrente de los filisteos y ese gigante maldiciendo el pueblo de Israel, parándose 40 días maldiciendo. Cuando lo escuchó David, todo un pueblo se había metido bajo ese problema. No había uno que saliera, todos estaban asustados. Hoy podríamos decir el coronavirus, todos asustados, todos. Pero ahí David se presentó, dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para maldecir a los escuadrones del Dios viviente? Y le soltó la palabra: mañana te voy a cortar la cabeza y se las daré a las aves del cielo, tu cuerpo y a los que te siguen, a los que vienen con vos también. Y eso sucedió. David posicionó su mirada. No solamente vio el gigante caer, sino que vio por la fe lo que Dios iba a hacer con los enemigos que estaban con él. Y esa es la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Por eso nunca pongas la fe debajo de los gigantes. Pon tu fe por encima. Porque en realidad es a la inversa. Ellos te ven gigante. Ellos
te ven gigante a causa de la fe. En Primera de Reyes dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y ahí está la palabra: ¿hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero eso tiene que ver con el doble ánimo. Esto tiene que ver con no creerle a la palabra del Señor. Si vamos a claudicar y vamos a decir: no sé si Dios tiene poder para esto, bueno, siempre vas a estar sometido debajo de tu realidad. El problema más grande del creyente es la identidad espiritual. Es el conflicto más grande que lo persigue: separar el mundo de lo celestial. Por eso yo quiero que puedas entender esto. Es uno de los conflictos más grandes que vive el creyente, no pudiendo separar el mundo de lo celestial. No pertenecemos a esta tierra, amén, aunque andamos en ella, pero no somos de esta tierra. Por eso que nuestra mirada tiene que pertenecer, ¿dónde? A los cielos. Somos como el águila, no como los pollos. Segundo punto: no camines junto a tu problema. No solo debajo, sino ahora junto, al lado. Algunos van de la mano con el problema a todos lados. ¿Conoces a gente que lleva el problema a todos lados? Va de la mano, siempre, pero nunca tiene salida ese problema. No nos puede limitar la crisis. Pero yo conozco personas que van con el problema. En vez de contar la bendición que Dios es para usted, que Dios lo libera, que Dios lo va a libertar, no, van contando el problema, la crisis que tienen a todos. Y Dios nunca hace nada. Dicen: no, porque yo estoy orando por esto, por aquello. Pero siempre cuentan la misma historia y van de la mano con la crisis, ahí pegado al mismo problema. A veces no podemos permitir, lo que el Señor me ministraba, convertirnos en los que los demás creen de nosotros. Y creo que con la historia que te conté del águila, quizás esa águila quería volar, pero la realidad que estaba al lado le dijo: no, vos no podés volar, vos sos igual a nosotros. Siempre hay un refrán: no, naciste pobre, ¿cómo vas a morir? Pobre, si naciste pobre vas a morir pobre. Pero yo pude haber nacido pobre, pero ahora soy rico en el Espíritu del Señor. Amén. Ahora tengo la victoria. Ahora tengo al Señor. Así que no podemos tener las mismas actitudes que los demás. No podemos estar a la misma altura del problema. Siempre tenemos que estar sobre. No podemos estar con las mismas actitudes de una vieja naturaleza, porque es ahí cuando caminamos de la mano con el problema. Nosotros tenemos que confiar que Dios nos llamó a otro nivel de fe. Tenemos que confiar que el Señor nos ha llamado a hacer su voluntad. Efesios capítulo 4. Versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuántos se van a renovar? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que no compitamos con los problemas, con las situaciones, porque muchas veces luchamos contra nosotros mismos. No tratemos de pelear en nuestras fuerzas,
Porque lo único que vamos a hacer es tener un conflicto emocional, pero nunca le damos lugar a que el Señor pueda hacernos libre. La palabra de Dios te hace libre. El cambio de mentalidad te hace libre. Por eso es tan importante que podamos compartir esta palabra. El viejo hombre comienza a manifestarse con lo que no puede entregarle al Señor. Hay gente que siempre lucha con los mismos problemas, siempre con las mismas circunstancias. Y vuelvo a marcártelo porque es una realidad. Entonces yo quiero compartirte esta palabra. No te midas con la realidad que te rodea. Aprende a volar más alto con la palabra del Señor. La realidad muchas veces que nos rodea te va a decir que no podés, que sos inservible, que no tenés los recursos, que no fuiste llamado, bla, 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 bla. Siempre va a querer detenerte. Que no tenés la capacidad, que no tenés el talento, no tenés la virtud, no sos la persona correcta. Pero Dios te llamó. Amén. Así que, iglesia, prepárate. Si ese aguilucho o ese pichón hubiera sabido que él era un águila, seguramente hubiese intentado volar. Pero no le dijeron que era águila, le dijeron que era pollo. Le dijeron que era una gallina. Pero aún así, hasta su instinto había sido limitado. Porque por instinto debería haber volado. Pero sin embargo, le cortaron sus alas. Y quiero compartirte en 1 Samuel cómo poder superar una crisis, un problema. Un pasaje conocido, un pasaje que lo hemos leído. 1 Samuel 30, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev. Siclag era el lugar donde se refugiaba David. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con todos los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Claro que hay problemas que realmente parecen no tener solución, ¿sí o no? Hay problemas que realmente te parten el alma, al medio. Hay situaciones que te llevan a un dolor tan extremo, tan duro. Pero no podemos quedarnos al lado de esa situación. No nos podemos quedar atados para siempre con esa situación, sino que tenemos que salir de esa angustia, salir de ese lamento, salir de ese lloro, salir. Y esto lo vamos a hacer mirando la palabra de Dios, reponiéndonos a la palabra de Dios. ¿Sabe qué me susurró Satanás el viernes? Vos estás hablando de fe, estás hablando de sanidad, y mira cómo se fue tu esposa. Porque así es Satanás. Para mí era un problema. Ahora, si yo no soluciono este problema, yo voy a tener un conflicto para siempre. La fe no va a cambiar. Mi fe no tiene que cambiar. Lo que va a tener que cambiar y salir va a ser el problema. Porque problemas siempre va a haber. 1, 2, circunstancias difíciles siempre vas a tener que enfrentar. El problema es que no te quedes atadas a ellas.
y andes caminando todo el tiempo con esa misma situación y esa misma carga. Y muchas veces hemos detenido el camino de la fe porque estamos luchando con esos problemas que tratamos de defendernos y no lo hemos podido solucionar. Hemos mirado el problema, hemos mirado la situación y nuestra cabeza está acá, no ahí, sino acá. Pero Dios no nos manda a tener nuestra cabeza ahí pegada al lado de la situación, sino mirando hacia arriba, donde está nuestra salida, donde está la palabra que viene a esa situación. Y Dios me ministró esa unción, está en la fe. Yo tengo que seguir orando. ¿Sabe? El Señor también me recordaba cuántos hombres de Dios usados en las sanidades, usados por Dios para bendecir a otros, sanando a los enfermos, y ellos teniendo que recurrir a los hospitales. ¿Sabe? Ese fue Gille Ávila. Dios tuvo que ir al hospital a que le sacaran una muela. Un hombre que Dios lo usa para sanidades, tremendo. Mucha gente le ha sucedido. Pero en esos conflictos, son conflictos de la fe que no se entiende. Cómo un hombre que está para sanar tenga que necesitar ayuda de otro lado. Bueno, Dios tiene esa gracia y Dios usa aún los médicos para bendecirnos. Pero esa es la gracia del Señor. La unción hoy se manifestó entre nosotros. Amén. ¿Cuántos recibieron esa unción que había en este lugar, que hay en este lugar? Así que dice la palabra que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. David no se quedó con el problema. La angustia lo estaba agobiando, el dolor lo estaba moviendo, pero no se quedó con eso. Levantó su cabeza. David dijo: yo no nací para ser un pollo, yo nací para ser un águila. Yo voy a mirar al cielo. Del cielo viene mi socorro, del cielo viene mi liberación. ¿Cuántos lo creen? Bueno, denle un buen aplauso al Señor. Dios va a fortalecer tu vida. Así que no te midas con los demás cuando no pueden ver lo que tienen que ver en realidad. La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor. Caminó por encima del conflicto, sobrevoló por encima de la situación. Sobrevoló por encima de la situación. ¿Sabe lo que es sobrevolar por encima de la situación? Vio David que era posible que Dios le entregara otra vez su familia. Y nadie de los que fueron cautivos, dice la palabra de Dios, sufrieron, sino que todos fueron rescatados. Y aún el botín que esos amalecitas tenían le perteneció a David. David encontró el lugar donde ellos estaban. Por eso yo le dije, la visión que Dios tiene es como la de un dron. Nosotros vemos acá, pero Dios está mirando todo, está mirando cómo termina lo que empezó. Y eso es lo que debemos hacer. Así que yo quiero que no te midas para abajo ni para el costado, sino que te midas para arriba. Hay creyentes que cuando se le acaban las fuerzas se miden con aquellos que están agotados, con gente que también tiene pocas fuerzas, y esto yo se lo he compartido muchas veces. No se mida con aquel que no tiene más ganas de servir, no se mida con aquel que no tiene más ganas de levantar los brazos, o con aquel que la situación ya se ha apoderado de él. El problema está todo el tiempo sobre él. No se mida con ese. Mídase con aquel que se anima a levantar la cabeza. No que no tenga problemas, porque todos tenemos problemas y situación. Pero mire cómo sale de esa situación. Mire cómo intenta volar
de una manera diferente. Y la palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios tiene el fundamento para que miremos de una manera totalmente diferente. Amén. Así que no te midas con aquellos que hacen mal las cosas. No te midas con aquellos que pican el piso, que están acostumbrados a mirar para abajo. No, porque nosotros no somos pollos, nosotros somos águilas. Amén. Así que no te midas de esa manera. Que nadie saque tu fe. Que nadie limite tu fe. Vos naciste para mirar hacia las alturas. Amén. Y esto es lo que el Señor me ministraba. David nunca se midió con la fuerza, con la influencia, del pueblo. No se midió con eso, sino con el Señor. Él puso su corazón y su esperanza en el Señor, y Dios le cambió su perspectiva totalmente. Vino la paz, vino la gracia, pudo orar, pudo entender que el Señor tenía un plan. Quizás estés pasando por algún proceso, pero la Biblia dice, todas las cosas nos ayudan a bien, a bien. Algo Dios está haciendo. Por eso yo creo que este problema que está sucediendo en el mundo, Dios algo está por hacer. Tan grande y tan magnífico que el mundo se sorprenderá de lo que Dios va a hacer. Y Dios va a usar a aquellos que buscan, a aquellos que oran, a aquellos que ponen su corazón y su esperanza en Él. Amén. No es que no vas a vivir el problema, no, Dios va a dejar que esa situación trabaje. No te va a hacer exento. Lo que va a hacer Dios es que levantes tu cabeza y puedas tener la victoria a pesar de lo que estás pasando. Amén. ¿Cuántos lo creen? Den un buen aplauso otra vez al Señor. Así que nunca te midas con la falta de fe de otros, ni con sus fracasos. Mide tu vida por lo que la palabra de Dios es. Amén. Nunca te midas con la falta de fe de otros, ni con su fracaso. Mide tu vida por la palabra de Dios. Amén. Así que no dejes entrar a tu casa a nadie que venga con otra cosa que te haga mirar para abajo, que te haga mirar el suelo, que te haga mirar el problema. ¿Sabe? Hay creyentes que están todo el tiempo tratando de que mires el problema. Eso no son águilas, esos son pollos. Vienen a hablarte mal de algo, son pollos, no son águilas. Las águilas miran para arriba. Las águilas no se entretienen mirando hacia abajo y complicados con el problema y la situación. No, las águilas miran al cielo, tienen otras perspectivas. Por eso no dejes que otros te llenen de problemas, de conflicto. Alguien puede contarte lo que está pasando, gloria al Señor, pero si alguien todo el tiempo te cuenta lo que es y lo que no puede salir, y por qué Dios es así, por qué esto, y por qué las cosas le van mal, y siempre a Él, esa persona siempre te va a llevar hacia abajo. Nunca te va a hacer mirar hacia arriba. Y siempre te va a mostrar el problema que tiene el otro. No, pero mira, el otro quiso salir, pero al final fíjate cómo termina. Lo intentó varias veces, pero no puede volar porque es un pollo. Yo le dije, sos un pollo. Sos un pollo. Pero no, nosotros no somos pollos. Amén. Somos águilas. El tercer y último punto. Vuela por encima del problema. Vuela por encima del problema. Por arriba. La palabra por encima significa un nuevo lugar de posición espiritual, porque es en la cima. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué estaba debajo en el campo de batalla y Moisés estaba en la cima? Un lugar espiritual, un lugar de autoridad, la cima. De ahí miraba Moisés la batalla. Y mientras mantenía las manos en alto, Moisés, el pueblo del Señor, avanzaba y mataba a todos los amalecitas.
triunfaba el Señor. Mientras levantaba las manos, Josué era imparable. Ahora se le bajaban las manos y Josué empezaba, pobre, a retroceder. ¿Y qué pasaba? Es que en la cima hay autoridad y tenía que levantar las manos. Y ahí Aarón y Hur le levantaron las manos a Moisés y triunfaron. Porque esa es la cima, es un lugar de espiritual. Amén. Una posición espiritual. ¿Cómo tenemos esa posición espiritual? A través de la palabra de Dios. Nos levantamos, leemos la palabra, le creemos a la palabra y la palabra de Dios nos gobierna y nos da la visión que tenemos que tener. Aunque no estemos en el lugar, no podamos ver lo que está sucediendo alrededor, pero el Señor nos da esa visión para poder entender lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Te va a dar esa seguridad de seguir peleando. Necesitamos ampliar la visión. Como ese dron que te decía. Lo único que quiere hacer el enemigo es que perdamos la posición espiritual. Si perdemos la posición espiritual, somos derrotados. Si ganamos la posición espiritual, avanzamos. Necesitas que alguien te levante las manos, que alguien te diga: no, vos no sos un pollo, vos sos un águila. Yo te voy a ayudar a levantar las manos, a mirar hacia el cielo, a proclamar la palabra del Señor. El enemigo quiere verte por debajo de la circunstancia, que pierdas tu confianza, que pierdas tu fe, que pierdas la meta. Él quiere verte oprimido, desahuciado por la situación. Quiere verte sobrepasado y sin salida. Pero la palabra del Señor dice que el Señor, a la tentación, a la prueba que tengamos, nos dará juntamente con la prueba, ¿qué dice el Señor? La salida. Así que yo quiero que te pongas en ese lugar de bendición. Dios ha designado una palabra: que estarás por encima solamente. Y yo quiero que lo creas. Ha designado una palabra: que estarás por encima solamente. Amén. Nunca dejes que el problema te meta para adentro. Y nunca dejes que el problema sea tu diario vivir, que te acostumbres a vivir con esa situación. Hay creyentes que están acostumbrados a vivir de esa manera. Ya los cansó, pelearon tanto contra esa situación que nunca la pudieron vencer, porque nunca le dieron lugar a Dios. Nunca dispusieron su corazón y su alma para mirar al cielo. Pero nosotros no somos pollos, nosotros somos águilas, llamados por el Señor para un tiempo diferente. Amén. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso al Señor, póngase en pie y vamos a adorar a Dios. Gracias, Señor. Mi pregunta es: ¿cómo va a mirar la situación que está viviendo este país, este mundo? Mírese de una manera diferente. Mírese ungido. Mírese ungido. Mírese lleno. Mírese que usted es capaz de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Usted nació para volar y sobrevolar los cielos, para ser dirigido por el Espíritu Santo, no para estar en un gallinero piando con otros que lo único que saben es mirar para abajo. Lo único que saben es hablar mal de su situación. Y están cansados de ser pollo, pero lo han aceptado. Usted no permita ser confundido. Que nada ni nadie lo detenga. Que pueda levantar su cabeza y orar cada mañana
a ese Dios, a tu Señor que te ha llamado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. El altar está abierto. Yo no sé quién necesita que estemos orando, pero el Espíritu del Señor está en este lugar para decirte que eres alguien diferente al resto. Eres alguien diferente a los que creen que esta situación no va a cambiar, que Dios no tiene autoridad y no tiene poder. Yo quiero decirte, Dios sí tiene autoridad, Dios tiene poder. Él quiere sanarte, Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Él está en este lugar para bendecirte. Él está en este lugar para levantar tu cabeza de ahí donde estás, sacarte de esa situación, y que mires su redención, que mires su gracia, que mires su poder este día, y que puedas confiar en Jesús, aquel que te amó, aquel que te formó, aquel que diseñó tu corazón, aquel que tiene tu plano de vuelo, aquel que quiere que contemples lo que Dios te ha llamado a hacer. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Vamos, si no has volado todavía, dile al Señor: yo quiero volar. Vamos, ese altar está abierto. Dile al Señor: yo quiero volar. Enséñame a emprender el vuelo. Enséñame, Señor, a mover mis alas para hacer tu voluntad. Me acerco ante el trono de tu Quiero gracia. descubrir mi verdadera identidad. Me acerco ante el trono No de quiero gracia. más vivir encerrado en mi problema. No quiero más vivir encerrado, Señor, Me levantas entre aquellos que neutralizan la fe. No, Señor, enséñame a volar. al trono de tu gracia. Enseña a subir más alto. Enséñame, Señor. De tu amor, tú me levantas, Vamos, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. me levantas. Mira más allá, mira más allá. Levanta tus ojos y comienza a mirar más allá. Me acerco ante el trono. Mira más allá de lo que hoy está viendo tus ojos. Me acerco ante el trono de tu amor. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo: quítate ese problema de encima. Quítate esa situación y confía en mí. Aprende a mirar como lo miro. Me acerco ante Hasta que Abraham no se desligó de Lot, no fueron abiertos sus ojos. No vino la palabra sobre él, no pudo mirar más allá. Pero cuando el conflicto ya no está, cuando no estás atado más a ese problema, cuando has superado la prueba, Dios dice: levanta tus ojos y mira. me acerco ante Mira más allá, mira más allá. Contempla todo lo que yo he planeado para ti. el trono de tu amor. Tú me levantas. Vamos, haz como hizo David, que buscó al Señor. Aún rumoreaban matarle. El problema era muy grande, la situación era muy conflictiva. Me acerco ante Pero en su corazón no se quedó atado con eso. me levantas. Había fuerzas para creer. Había fuerzas para confiar. Vamos, no te quedes llorando ahí por lo que ha sucedido. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Vuelve a levantar tu cabeza. Vuelve a desplegar tus alas, porque Dios te ha llamado.
El favor de Dios está sobre tu vida. El favor de Dios está sobre tu casa. El Señor le dijo a David: ahora porque has orado, David, te mostraré dónde está tu casa. Te mostraré dónde llevaron tu familia y te daré la victoria. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos, consulta al Señor, levanta tu cabeza. David le dijo a Jehová: perseguiré a estos, los podré alcanzar, Señor, a los que robaron mi casa, mi familia, a los que se llevaron mi destino, los podré alcanzar. El Señor le dijo: síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás. Vamos, recibe, recibe. Mira más allá. Jesús hace que puedas mirar más allá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe, recibe. Yo no sé quién más necesita mirar más allá. Mirar más allá de lo que te dan tus ojos. Mirar más allá de la situación que te ha oprimido. Por encima estará solamente, dice el Señor. Por encima estará solamente tu mirada. No estarás debajo. Dios comienza a dar mirada. Tu mirada será como la del águila. El creyente puede mirar lo que otros no ven a través de la oración. A través de la oración. Recibe, recibe. Recibe.